Hay un nuevo tema controversial sobre los Terians, y vale la pena saber qué está ocurriendo. Hace poco se organizó la primera reunión Terian aquí en México. Llegó bastante gente, pero solo como 3 se identificaban así. Lo que era un espacio de convivencia terminó rodeado de celulares. amiguito. Un poquito más, arriba. Unas vueltitas. Unas vueltitas. ¿Me muerdes? Quieto. No fue precisamente el ambiente más cómodo. En México pueden pasar 1000 cosas sin que nadie voltee, pero cuando algo sale de lo común, el celular aparece en modo 4K automáticamente. Pero desde que soy un terian me gusta más como que comer en platos de perros, ¿no? Hace poco me compré uno y de ahí tomo agua, ahí como, ahí todo. De hecho, me siento muy feliz con este cambio. ¿Qué pasa? No sé, un French Poodle, ¿puede ser? ¿Pitbull o French Poodle? Un French Poodle, yo creo que sería lo mejor. Sí te queda. Por otro lado, en el Congreso de Nuevo León, se presentó una iniciativa que todos lo llaman la Ley Terian. La propuesta busca establecer protocolos de convivencia y protección, principalmente en entornos escolares, para prevenir acoso y discriminación hacia personas que se identifican como animales. A fin de establecer protocolos de convivencia y prevención del bullying en entornos educativos, desde kinder hasta universidades e instituciones tecnológicas, el abogado Mauricio Castillo presentó ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa ciudadana denominada Ley Terian. La propuesta busca garantizar la libertad de expresión de las personas, así como su integridad física y emocional, ante las nuevas manifestaciones de identidad que se desarrollan principalmente en espacios digitales y redes sociales. Las leyes cambian, las tendencias pasan, pero la forma en la que tratamos a los demás, eso define quiénes somos. Un reo en prisión mencionó una de las figuras más poderosas del entretenimiento en México, pero esto lleva más allá del morbo. En el podcast de Saskia Niño de Rivera, un interno relataba su pasado. No estaba gritando, no estaba acusando formalmente, estaba contando su versión. Y en medio de ese relato apareció un nombre enorme: Carmen Salinas, una actriz histórica, productora, figura política, décadas de influencia. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas, todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los y se iba a hacer su sacrificio, ¿no? Desde el 90 y tantos ya era gay y no sabía, ¿no? Y cosas así. Y todos esos personajes yo trabajé para ellos. Hacer ofrendas a sus muertos. Porque la mayoría de esas personas, diputados, artistas y todos esos fulanos, tuve la oportunidad de comer con ellos y pues, muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí son satánicos, les gusta hacer rituales, ¿no? Yo me iba a Veracruz con los niños, allá hacían sus sacrificios, todas esas cosas, la neta. El clip se volvió viral en horas. El interno hablaba de ambientes donde, según su experiencia, el poder y el entretenimiento se mezclaban, de dinámicas que, en sus palabras, eran conocidas por algunos, pero rara vez cuestionadas públicamente. No hubo documentos, no hubo un proceso legal nuevo, no hubo pruebas presentadas en ese momento, hubo un testimonio, y eso fue suficiente para que las redes explotaran. En los comentarios empezó a repetirse otro nombre: Jeffrey Epstein. No porque exista una investigación que conecte ambos casos, sino porque cuando la gente escucha influencia, círculos cerrados o silencio prolongado, la mente colectiva recuerda patrones. El caso de Epstein nos mostró que como durante años hubo rumores, comentarios, señales, hasta que todo reventó. Cada vez que surge un testimonio incómodo contra figuras influyentes, el público activa esa memoria. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Por qué un testimonio desde prisión genera tanto impacto? Porque toca algo sensible: la desconfianza hacia las estructuras de poder. Cuando alguien desde abajo habla sobre personas de arriba, el sistema entero entra en tensión. No estamos hablando de culpas confirmadas, estamos hablando de percepción pública. Un testimonio se volvió viral, una figura histórica volvió al debate, y el sistema mediático hizo el resto. La verdadera pregunta no es si estamos frente a otro caso Epstein. La verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para diferenciar entre versión, sospecha y verdad? Porque cuando el poder, la fama y el silencio se cruzan, el internet siempre va a llenar los espacios vacíos. Hola. Oigan, en estos días se volvió viral un fragmento de una entrevista que hice en Penitencia y he visto que la conversación se está centrando en que traten de descifrar los nombres que censuré. Quiero aprovechar este momento para recordar algo que es fundamental. Penitencia no es un podcast de entretenimiento, no es un podcast de espectáculo, no es un podcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia de nuestro país. Pero el propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre,
El foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa. Porque la historia de Beto, y agradezco a todas las personas que le están dando ese enfoque de verdad, pero representa a miles de niñas y de niños que hoy están viviendo esa extrema en el país. Niños que están siendo físicos y sexualmente, niños que están creciendo en entornos donde el trauma se vuelve parte, desafortunadamente, del desarrollo. Y si el Jim Carrey que apareció en Francia no es el mismo de siempre. No estoy diciendo que sea un doble, pero Internet ya empezó a hacer preguntas. Hace poco, Jim Carrey fue invitado a Francia para recibir un premio honorífico en los César Awards por su trayectoria. Un momento histórico, un reconocimiento enorme. Merci de faire une ovation à l'un des plus grands acteurs du monde, Monsieur Jim Carrey. Pero cuando apareció en el escenario, algo se sentía diferente. Usuarios empezaron a comparar fotos. Decían que su rostro no era igual, que su sonrisa se veía distinta, que incluso su mirada y su postura se veían más frías, más contenidas, que los ojos le cambiaron de color. Algunos hablaron de edad, otros de cirugías, y los más conspiranoicos dijeron que no eran la misma persona. Muchos especularon que se había sometido a cirugía plástica, pero en realidad no era Jim Carrey, sino una imitadora, GDSO. Jim Carrey se había retirado de la industria del entretenimiento hacía décadas y había expresado repetidamente su desagrado por las ceremonias de premios y eventos sociales similares. Ni siquiera había asistido a una ceremonia de premios de Hollywood en la última década. Su repentina aparición en Francia ya era increíble para los fans, pero lo más importante es que se había afeitado repentinamente su larga barba canosa e incluso se sentó felizmente entre el público viendo a otros recibir premios. Esta inusual apariencia y personalidad indicaban claramente el trabajo de la imitadora GDSO. Jim lleva años hablando públicamente de que él solo es un personaje. Ha dicho que el ego es una construcción, que la identidad es una ilusión. Ha cambiado su forma de vestir, su forma de expresarse, incluso su energía frente a las cámaras. Having children is not what great nations do. We in America are misinformed. Reality shows have warped our idea of what a hero is, or what the truth is. ¿Crees que Jim Carrey haya sido reemplazado? En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue el clip que más te gustó? ¿Cuál te genera más controversia? Por favor ayúdame dándome un follow, activa la campanita, por favor.